El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo el Señor: ¿Quién de ustedes, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo, enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le dirá más bien, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, digan: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si con uno han sido claros desde el principio de qué es lo que debe hacer, y lo tenemos tan claro que ningún ser humano tiene la excusa de decir que no sabe qué es lo bueno y qué es lo malo. Eso está inscrito en la naturaleza humana. Menos nosotros los cristianos, cuando tenemos los mandamientos, tenemos la palabra del Señor, tenemos la enseñanza pura de esa revelación que Dios manifestó a través de hechos y de palabras, en donde nos comunicó y nos transmitió de una manera clara, muy sencilla, toda la verdad de lo que nosotros somos y de lo que nosotros debemos hacer. No tenemos excusa los católicos cuando a lo largo de 20 siglos, 21, hemos tenido en la tradición constantemente un recuerdo de lo que debemos hacer, porque nos lo han recordado de muchas maneras, y ese ha sido el trabajo de la tradición, en la vida de los santos, en la enseñanza de los santos, en la aprobación incluso de varias doctrinas de ellos, como a los que la Iglesia les ha dado una autoridad de ser padres de la Iglesia, de ser doctores de la Iglesia, para que nosotros nos fiemos de sus enseñanzas, porque cuando la Iglesia reconoce un título como padre, algún padre de la Iglesia, o un doctorado a un santo como doctor de la Iglesia, no se está diciendo que esa es la enseñanza correcta que nosotros debemos seguir para entender la vida. Nunca ustedes van a escuchar en el magisterio auténtico de la Iglesia a la Iglesia recomendándonos teólogos o predicadores, nunca. Ustedes no van a escuchar en una intervención magisterial de un papa, por lo menos es una encíclica, diciéndonos: ve y lee a este teólogo. Jamás. La Iglesia nos recuerda, el Concilio Vaticano II, por ejemplo, quien lo lee del principio al fin, nos dice al único autor que tienen que leer es el Evangelio, es la palabra de Dios, es la Sagrada Escritura. Quien coge el catecismo de principio a fin nos está orientando a leer solamente los que son padres de la Iglesia, los que son doctores en la Iglesia, a los que en la Iglesia ha corroborado una enseñanza objetiva para que nosotros sigamos. Y ella, como madre y además como maestra, pues cuida muy bien nuestros ambientes y no nos anda recomendando por ahí cualquier tipo de doctrina nociva o extraña. Que nosotros nos pongamos a leer o a estudiar otras cosas y dediquemos el tiempo a escuchar otras cosas, ya eso es problema nuestro y además responsabilidad nuestra. Que nosotros nos estemos dedicando a llenarnos de una cantidad de información que la Iglesia no nos ha pedido que aprendamos, ni que escuchemos, ni que nos dejemos llevar por ellos,
Eso es un problema nuestro, del cual somos directamente responsables. Es más, es tan delicada la Iglesia en esto, que los papas, sobre todo el Papa Pío XII y varios papas, y también en las orientaciones que ha dado la Congregación para la Doctrina de la Fe, la Educación Católica, en las cátedras católicas les prohíben a los catedráticos en teología estar enseñando cosas hipotéticas, que no son demostrables, como si fueran verdad. A los cristianos nos advierte y nos prohíbe aceptar la opinión como si fuera verdad. Es más, nos advierte y nos dice el catecismo, recogiendo todo el magisterio de la Iglesia, incluso el Concilio Vaticano II y los diferentes documentos sobre el uso de los medios de comunicación total, nos advierte frente a una actitud pasiva de quienes escuchan y asumen como si fuera verdad todo lo que sale en los medios y no lo discierne. No lo cuela por la palabra de Dios, no lo cuela en la tradición de la Iglesia, no lo cuela en el magisterio de la Iglesia. Por eso quienes escuchan las homilías y no van al Evangelio, me estoy refiriendo a mí y al ejercicio que Dios me ha puesto a hacer, y no va al catecismo, y no va al concilio a verificar, y no va a los documentos magisteriales, se hace responsable, no soy yo. Porque cada uno tiene esa responsabilidad. Por eso San Pablo hoy lo está diciendo claramente en la carta a Timoteo, es una carta pastoral que le dirige a Timoteo. Es un obispo y le está diciendo que todo lo que hable, lo hable conforme a la sana doctrina. Miren, nosotros los predicadores vamos a tener nuestro juicio, los que enseñamos todos. Cuando muramos vamos a estar allá ante la justicia divina y si nuestra tarea, sobre todo la misión fue predicar, allá va a aparecer la sana doctrina. Y nosotros la vamos a ver ahí. Y van a haber 3 puertas, una para el cielo, otra para el purgatorio, otra para el infierno. Y en las 3 puertas va a estar el espejo de lo que predicamos y enseñamos. Y entonces vamos a leer ahí de frente, y esta puerta tiene todo lo que yo enseñé, lo que yo prediqué, lo que yo aconsejé, me voy a ir por acá. ¿Y cuándo me voy a dar cuenta que terminé o en el infierno o en el cielo o en el purgatorio? Cuando esté allá adentro. Los papás cuando enseñan a sus hijos tienen que enseñar la sana doctrina. Los que tienen la tarea de acompañar, padre, entonces yo mejor no aconsejo para no equivocarme. También eso te va a aparecer allá. Aquí hay una puerta para que los que nunca se preocuparon por enseñarle al prójimo. Dice, ahí está la puerta mía. Me voy a meter por acá sin saber para dónde se está metiendo. Cuando se mete, se da cuenta dónde cayó. Es que va a aparecer el libro de la vida, lo dice el libro del Apocalipsis. Vamos a terminar todos ante el libro de la vida. Y ahí va a aparecer escrito. Dice, ahí se parecía a mí. Aquí está todo lo que yo enseñé, todo lo que yo pensé, todo lo que yo prediqué. Así va a aparecer. Habla de lo que es conforme a la sana doctrina. Un obispo. Allá va a aparecer todo lo que enseñó y por ahí se va a meter. Un cardenal, un papa, un sacerdote, un diácono, una religiosa, un religioso. Ahí va a aparecer todo lo que pensó sobre la vida. Y esa es la entrada por la que va a entrar. Cuando esté allá se va a dar cuenta si fue el infierno, si fue el purgatorio o si fue el cielo.
conforme a lo que haya enseñado, conforme a lo que haya pensado, conforme a cómo haya vivido. Por eso Jesús dice, no seré yo quien los juzgue, será mi palabra. Pero ahí van a estar las tres puertas. Nosotros tenemos la ventaja hoy de darnos cuenta por qué puerta vamos. Y es muy fácil. Es coger la Biblia, la Sagrada Escritura, los Evangelios y verificar cómo está nuestro modo de pensar, nuestro modo de obrar, nuestro modo de enseñar al Evangelio. Para San Pablo fue muy fácil cuando se fue a predicar a las diferentes naciones porque les predicaba el Evangelio. Y cuando predicaba el Evangelio, los paganos se daban cuenta que no estaban viviendo según eso. Y entonces le decían, y nosotros no estamos viviendo según eso, ¿para dónde vamos? Para el infierno, si no se convierten rápido. Y entonces muchas cantidades se convertían. Ay, pero yo creí que le estaba sirviendo a Dios. No, le está sirviendo a los demonios. Para los apóstoles era muy sencilla la predicación del Evangelio. La puerta del reino, de la alegría, de la felicidad es esta. Así. Ay, pero yo estoy caminando por esta otra y yo creí que esta era la puerta de la alegría. No, esa es la puerta para la perdición. Y son muchos los que se están yendo por ahí. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Le dicen a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Conviértanse y háganse bautizar pónganse en el sello de Cristo y vivan conforme a Cristo. Y aquí San Pablo comienza a hablar de cómo debe ser el comportamiento de los sacerdotes. Para que ustedes se den cuenta si un sacerdote hoy, ustedes lo pueden ver, no les dé susto, vayan acá y miren, si un sacerdote está viviendo de acuerdo a lo que Cristo quiso, aquí lo trae, por lo menos esto es revelación divina que todos debemos creer, es infalible. Es verdad que debemos aceptar y quien no esté de acuerdo con ella no está de acuerdo con Cristo. Quien desconoce la autoridad de las Escrituras desconoce a Cristo, desconoce a Dios y se resiste a esa autoridad. Aquí comienza a enumerar varias cosas, que sean sobrios, no ostentosos por allá con plata, buscando plata, cosas materiales, sobrios. De hecho, en el diaconado nosotros hacemos promesa de una vida sobria ante el obispo. Y los religiosos, voto, que es más grave. Para los religiosos es más grave. Por eso para nosotros es tan fácil darnos cuenta. Nosotros tenemos unas constituciones aprobadas y todos los religiosos nos damos cuenta para dónde vamos. Porque nos miramos todos los días en las constituciones y si no estamos haciendo eso ya sabemos para dónde vamos. Si no estamos viviendo conforme a eso, ya sabemos por qué puerta vamos a entrar. Eso es por eso uno se examina continuamente. ¿Para qué es el examen de conciencia con los mandamientos? Para darme cuenta para dónde voy. El que coge, y ojalá hagan el examen de conciencia del compendio del catecismo de la Iglesia Católica, no hagan otro examen de conciencia, que hay exámenes de conciencia pervertidos ya. En el compendio del catecismo, en la tercera parte está mandamiento por mandamiento desarrolladito, pregunta, respuesta, así bien sencillito, para niños. ¿Qué significa amar a Dios sobre todas las cosas? Ahí está. ¿Qué significa no jurar su santo nombre en vano? Ahí está. ¿Qué significa santificar las fiestas? Ahí está. ¿Qué significa honrar padre y madre? Ahí está. Así bien sencillito para niños de escuela. Tercera parte del compendio. No hagan otros exámenes de conciencia. Yo atiendo mucha gente en confesión, hay gente que me ha tocado devolverla porque vienen con exámenes de conciencia y yo, ¿de dónde sacaste eso? Eso no es católico ya. Padre, pero esto es de un grupo, no es católico, mira, y se los muestro.
Y les dije, yo les doy una catequesis, digo, ve, prepárate bien, yo te mando el compendio para que tú lo leas, porque lo puedes encontrar en internet, en la página oficial de la Santa Sede, ahí está. Y entonces, y viene le dijo, y les digo yo, ¿cómo te fue, padre? No, yo tantos años haciendo ese examen de conciencia, totalmente diferente, porque ya no es católico. Benedicto XVI, tan osado y valiente que fue. En su libro póstumo, cuando habla del sacerdocio, dice, vea, esto hay que decirlo de una vez y bien claro, ¿qué es lo que está pasando con la vida sacerdotal? Lo que está pasando es que después del concilio hubo toda una corriente dentro de la Iglesia que comenzó a darle una mala interpretación a la Sagrada Escritura sobre el sacerdocio, y todo eso fue acogido por muchos dentro de la Iglesia. Y fueron una tesis de Lutero. Y hoy muchos viven el sacerdocio, dice él, eso surgió de manera camuflada, silenciosa, sin que nadie se diera cuenta. Y muchos sacerdotes ya son luteranistas, sin darse cuenta en la práctica. Son protestantes. Y así celebran la Eucaristía, y así predican, y así confiesan al estilo de Lutero. Él lo dice ahí en su libro póstumo. Cómo Lutero logró de una forma tan inteligente, porque era un hombre con una capacidad argumentativa, intelectual, teológica, confundir tanto. Y ahí lo demuestra, el Papa lo desenmascara. Y dice, digámoslo de una vez, sin rodeos, así, y de una, dice, es por esto. Ese artículo póstumo que salió de ese ensayo, que dice, digámoslo sin rodeos, ¿qué es lo que está pasando con este aparente humanismo hoy dentro de la Iglesia? Cogieron dos orientaciones, una de Lutero sobre la libertad cristiana y otra de Erasmo, de Rotterdam, sobre el humanismo. Ellos fueron los que dijeron cómo se debía vivir la libertad cristiana y el humanismo cristiano. Y dice, no, dice el Papa, el auténtico humanismo cristiano es este, y la auténtica libertad cristiana es esta. El Papa es un valiente. Y lo hizo póstumo para que a nosotros no nos quede la menor duda. Y así hay gente que no quiere aceptar que la Iglesia hoy está, que en la jerarquía muchos están mal o estamos mal. Bueno, hay unos que estamos mal, pero tratamos de estar bien todos los días, pegándonos del Señor para que nos saque de esta oscuridad tan espantosa. Pero hay otros que están amañados ahí y no quieren salir de ahí. Lo dijo claramente el Papa Benedicto en su libro póstumo sobre la orientación moral para vivir la vida sacerdotal. ¿Qué fue lo que pasó? No crean que lo que piden allá en Alemania, que se rebaje, eso es un sofisma distractorio. En la práctica muchos sacerdotes piensan así, muchos obispos piensan así, viven así y orientan la vida así, de manera camuflada, que es peor. Peor. Porque públicamente no se atreven a decirlo y utilizan todas unas marionetas basadas en la prudencia. Pero usted en el diálogo personal con ellos, cuando interactúa, se da cuenta qué es lo que verdaderamente piensan, qué es lo que verdaderamente quieren, qué es lo que verdaderamente viven, qué es lo que verdaderamente enseñan. La vida privada de muchos sacerdotes y obispos y consagrados es un espanto. Un espanto. Y esa es la hipocresía que Jesús condenó en el Evangelio. Porque una persona que es de manera privada, piensa de una manera, habla de otra. Miren, estos grupos, en estos movimientos es espantoso. Yo porque he conocido internamente, y por eso lo digo con tanta libertad. Y podría decir más cosas, pero hasta ahora el Señor no me ha puesto a decirla así. Pero es espantoso lo que maquinan de manera privada
espantoso. Y lo que proyectan públicamente. Hacen creer una cosa, pero ellos creen otra y la sostienen. Eso es de lo más miedoso. Eso solo produce pánico y es apenas natural que uno humanamente sienta eso. Benedicto XVI lo dijo en el 2018. Es apenas natural que este poderío intelectual del anticristo, porque eso es puro anticristo, produzca cierto pavor. Menos mal tenemos quien nos quite el miedo, ¿sí? Gracias a Dios, ¿sí? El Padre tan hermoso nos dio a su Hijo, todos los días nos quita el miedo y lo transforma por valentía, por gozo, por fortaleza. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo, lo que está diciendo hoy el Salmo 36, ¿sí? Es la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo de quien confía en el Señor y hace el bien. No te preocupes porque habitarás en la tierra del reino, reposarás en ella en felicidad. Él será tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Cuando uno de corazón busca el bien, así esté en el error, pero está buscando el bien y ya se dio cuenta que estaba en el error y está caminando el arrepentimiento y quiere la santidad y lucha todos los días, ya eso es una dicha, un regalo muy grande. Es un don del Espíritu Santo. De esa gracia no podemos desistir, así el demonio venga y nos diga que por ahí no es, que está, ese es el trabajo de él. Usted está equivocado, por ahí no es, usted se está volviendo demasiado exagerado. Cuando nos diga eso, debemos de tomar eso como vitamina, sí. Uy, por acá es eso para coger más fuerza y meternos con maga. Quiere decir, porque él se desespera. Satanás sabe que el demonio, que Dios con una o con dos o con tres almas, con un puñito, le puede hacer un daño a él y a la obra que él está haciendo en el mundo espantosa. El demonio lo sabe, por eso anda tan desesperado. Él no se preocupa por el montón que ya tiene engañado, se preocupa por los poquitos que quieren serle fieles al Señor. Y por eso es apenas normal que quien hoy esté buscando la santidad y la perfección tenga tribulación en todo momento. Hay que tomar la bienaventuranza del Señor que dice, alégrense y llenes de contento, porque su recompensa será muy grande. Imagínense cómo no le haría la vida imposible a la Virgen, que de todo Israel era lo mejor que había. Y el demonio sabía que Dios le iba a hacer un daño grande a él con una criaturita chiquitica, una jovencita, que no tenía doctorados en teologías, ni honoris causa, ni tenía los títulos de las sinagogas, de los grandes rabinos, nada de eso. La Virgen no aparece así en el Evangelio. Ahí, y es que ese no es el hijo de allá, de esa quien ha estudiado teología, de María. Peyorativamente, así la miraban. ¿Y de quién están pegados muchos católicos hoy? ¡Qué pesar! Solo basta mirar esta carta pastoral de Pablo a Timoteo, bellísima, para darse cuenta de la verdadera fisionomía cristiana al interno de la comunidad que él evangelizaba, que la había. Es una vida de santidad. Estos días estamos viendo una radiografía, una fisionomía hermosa de lo que eran las comunidades cristianas que Pablo acompañaba. La comunidad de Éfeso, vivían en santidad. La comunidad de Filipo, vivían en santidad. Por eso San Pablo a los de Éfeso les dice con tanta tranquilidad a las esposas, sométanse a sus maridos, porque estos hombres viven en virtud. No tengan miedo. ¿Usted cree que San Pablo no hizo lo mismo con los de Corinto? Porque es que los de Corinto sí eran, válgame Dios. A los Gálatas tampoco, eso los reprende. Gálatas insensatos, que se están dejando seducir. La fisionomía
de la fe cristiana en las cartas paulinas es una cosa bellísima. Un nivel de santidad y nosotros, ¿cómo queremos vivir hoy? A mí me conmueve mucho porque me llaman laicos o los escucho y me dicen, padre, es que yo quiero ser santo. Yo quiero llegar al cielo. Y yo quiero hacer lo que sea por llegar al cielo. Jóvenes que llegan al padre, es que yo quiero ser santo. Yo quiero vivir un noviazgo en santidad. Yo quiero llegar al cielo. Eso conmueve. Y los hay hoy. Pocos, pero los hay. No crean que son los de YouTube, los de Facebook, Twitter, bueno, yo no sé ya cuántas medios de estos existen, sí. No están por ahí. No son populistas. Menos mal. A Dios siempre le gusta mantener bien guardados. Los perfumes finos los guarda bien guardaditos, ¿sí? Los mantiene bien protegidos. Entonces, el Evangelio es claro. Un siervo tiene que hacer lo que debe hacer porque conoce la voluntad de su Señor. Y nosotros ya conocemos, lo sabemos, ninguno tiene excusa de no hacer el bien y cumplir con su deber porque lo sabemos muy bien. Todos estos católicos en Colombia optaron por el aborto, optaron por el matrimonio igualitario, pues ya sabían, ya ellos saben cuál va a ser su paga, ¿sí? Los que ya se han arrepentido y le han pedido perdón al Señor, se han confesado, pues ya están reparando, van en un camino de ascenso. Los que no, es puro descenso, porque fue grave, muy grave. Por eso está nuestro país como está. Hay tanta mediocridad. En un país que tiene el testimonio de abuelos, de muchos de nuestros padres, que fueron fieles a los mandamientos del Señor. Tenemos testimonio, sacerdotes que han muerto que fueron santos, fieles. Yo recuerdo el párroco de mi pueblo, uno de los párrocos que tuvo muchos años, nunca dejó entrar un prostíbulo al pueblo. Nunca. Y se hacía matar a ese nivel. Eso sí, decían que esos párrocos ya eran exagerados, que eso no servían para estos tiempos. Pero le hizo mucho bien a la vida cristiana, porque muchos de nuestros abuelos murieron siéndole fieles al Señor, por sacerdotes como esos. Estas generaciones están acostumbradas a otras cosas. Yo lo recuerdo de pequeñito porque fui acólito de él, sí. Y seguramente tendrá sus imperfecciones, las tuvo. Y ojalá el Señor lo haya purificado ya, o si no, rapidísimo lo lleve para el descanso eterno con Él. Pero por lo menos en los valores fundamentales, la sana doctrina, impecables. Y falta ver cómo eran en el pueblo donde yo viví hace 30 años la vida. Yo la viví. Yo experimenté con errores y falencias, pero era muy diferente. Yo miro esas épocas con nostalgia de Sión. Nos parecía soñar. En medio de las precariedades, pero fue una infancia hermosa. Si uno se ilusionaba hasta con un tarrito de aceite, con eso jugaba y le parecía una volqueta. Imagínense. Hoy no, es otra cosa muy diferente. Yo no voy a la hora de levantarme para ir a jugar con mi volqueta, era un tarro de aceite partido por encima. Le amarraba una pita y allá. Cuando todavía hay inocencia, la inocencia pone a mirar, a volar unas realidades
Hoy, a mí me encanta mucho una oración colecta, me encanta, me fascina, de Cuaresma, que se dirige a Dios nuestro Padre, la iglesia, y le dice: oh Dios, que amas la inocencia, que amas la inocencia. Y otra cosa más fenomenal, dice la oración: y que la devuelves a quien la ha perdido. Porque es lo que quiere hacer Dios, devolver la inocencia primera. Entonces, este siervo del que está hablando hoy el Evangelio es un siervo que ha descubierto en la ley del Señor la alegría para servir, para trabajar como pastor, para cumplir con su deber. Y por eso, cuando lo ven cumpliendo bien con su deber, pues van, y aquí lo trae el Evangelio, dice San Lucas: ¿acaso tienen que estar agradecidos al criado porque ha hecho lo mandado? No, para él es una felicidad, él no espera eso. Porque el criado que hace lo que debe hacer, hace bien las cosas y cumple se siente satisfecho. No necesita las gratitudes, se siente pleno. Es lo que nos está diciendo, y por eso dice: lo mismo ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les han mandado, digan: somos siervos humildes. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, la satisfacción. Imagínense, a mí me encanta una imagen, la vi hace muchos años, porque hace muchos años, más de 10 yo creo que no he visto, más, la película de la Pasión. La vez que me la vi, yo creo que fue una vez, pero imágenes me quedaron impactadas, cuando Cristo va camino al Calvario, y no sé si es en la primera, segunda o tercera caída, sé que es una de las caídas. El hecho es que cae y la Virgen lo está viendo, y el golpe que se da es estremecedor, dolor físico, y él se levanta y la mira a ella, es el encuentro de los dos. Y la mira con una satisfacción, pero está vuelto nada. Todos se están burlando de él, y él con una satisfacción le dice: ¿ves, madre, cómo hago nuevas todas las cosas? Él se siente pleno haciendo lo que le toca hacer, porque sabe que esto tiene un fruto muy grande, y ya se siente. Cristo, este Cristo que está acá atrás, a mí me encanta mirarle el rostro, esa serenidad que tiene, es una serenidad de satisfacción. Pero si es lo más, para todos los que lo estaban viendo, este pobre es un fracasado. Hasta un ladrón se burlaba de él, sarcásticamente: bájanos de acá, bájate y bájanos. Y Cristo muere como un satisfecho. Un satisfecho. San Juan lo muestra así, en un estado de gloria, con una serenidad de quien no ha logrado todo, ¿sí? Y por eso él dice, él le puede decir al Padre: fui un siervo humilde, hice lo que tenía que hacer y ya lo logré, Padre. De hecho, le dice, su última palabra es: todo está cumplido. Satisfecho. Yo te serví, Padre. Y terminé hasta el final de prestar bien mi servicio. ¿Y cómo lo culminó, lo selló? Muriendo en la cruz. Por eso nosotros tenemos que estar muy alegres, porque mientras el mundo está perdido y la gente dentro de la iglesia, tanta confusión, tanta oscuridad, tenemos el camino de la luz, que es la palabra del Señor, y que Él mismo se hace presente para venir a enseñarnos en la Eucaristía. Él mismo se pone a caminar con nosotros y nos va explicando paso a paso su palabra en la liturgia. Desde que empezamos en la liturgia eucarística nos abraza, cuando nos echamos la bendición en la Trinidad es el que nos está abrazando. Ya estamos, cuando llegamos al altar, ya estamos en la tierra prometida, por eso la besamos.
Y por eso cantamos qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor y estamos dentro de la Eucaristía, no es un mundo irreal, es el real y es para donde nosotros vamos, en el cielo. Una vez estaba en la Eucaristía con nuestra fundadora, los dos, porque me dijo, la llamé para saludarla cómo estaba, ella ya estaba impedida para salir, no podía salir, a veces le tocaba vivir la Eucaristía por una pantallita porque ya tenía muchos problemas de salud. Y entonces le dije, madrecita, ¿cómo está? Y me dijo, por aquí, esperando un padrecito Omar que me va a celebrar la misa. Y entonces yo ni soso ni perezoso me fui corriendo. Y esto es una oportunidad, celebrar la misa con una mujer santa, estás ahí solo. Entonces armé ahí, les celebré. Y yo la vi esa mujer estaba perdida en Dios en la celebración eucarística. Eso era impresionante. Era imposible que yo no viviera con fervor la Eucaristía, verla a ella. Ahí yo estaba contemplando, en ese momento no lo supe porque todavía estaba viciado en muchas cosas que no era, pero yo ahora pienso y digo, ahí estaba la iglesia, bella y radiante, como una esposa engalanada para su Señor, ¿sí? A mí me encantaba mirarla a ella al rostro. Siempre que iba a hablar con ella, me decía, siéntate acá, mijito, y me sentaba al frente. Le gustaba mirarlo a uno a los ojos, ¿sí? Y entonces la vi imbuida, y yo la vi tan imbuida que le dije, madre, usted sabe dónde estamos. Y entonces me levantó los ojitos así, estaba sentadita, y me hizo con la carita que sí. Le dije, estamos en el cielo. Y sacó la lengüita, se saboreó y me dijo, sí, mijito. La Eucaristía, la liturgia nos introduce en el tiempo kairótico. Y hay gente que le gusta de Eucaristías de 15 minutos, rápidas, ¿sí? Si es el cielo, si es a lo que está aspirando nuestro corazón. Y esta mujer una vez me impactó algo porque frente a una situación muy difícil, una prueba muy grande, pero ella las vivía con una altura que yo me di cuenta porque nunca dijo nada ni hizo. Yo pensé, yo la veía toda tranquila y yo sí estaba sufriendo por una situación con el instituto masculino. Y entonces fuimos donde el obispo, los dos, y ella va diciendo, dice, uy, monseñor, por unos minutos, no sé si minutos o segundos, esta preocupación me logró distraer en la Eucaristía. Imagínense cómo vivía ella sus Eucaristías. Esta preocupación me logró distraer por unos minutos o segundos. Yo no recuerdo si fue minutos o segundos. Y los que la conocimos y vivimos al lado de ella sabemos cómo vivía esa mujer. Cuando rezaba un rosario, cuando estaba ante Jesús en la Eucaristía, cuando pasaba ante Jesús en la Eucaristía por un templo. Era impresionante. Por ese nivel de conciencia que alcanzan de la gracia de Dios. Entonces, con el Salmo confiemos en el Señor y hagamos el bien, que ahí está la satisfacción de nuestra vida, la plenitud. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará para siempre. El Señor les asegura sus pasos y se complace en sus caminos. Apártate del mal. No justifiquemos el pecado. Odiemos el pecado. Que nos dé lo más espantoso que le puede dar a uno cuando ve algo que no le gusta. Que nos dé eso ante el pecado, ante el mal. Que nos produzca náuseas. Apártate del mal
y haz el bien. Y siempre, siempre tendrás una casa. Los justos poseen la tierra. Ahí les conté el testimonio de nuestra fundadora. Vean la forma que esa mujer murió. Yo que estuve todo el tiempo ahí viendo milagros y milagros y milagros y la gloria de Dios. El día anterior a su muerte me tocó ahí porque la tenían ahí en la UCI, allá me dejaban entrar. Y me tocó ver un fenómeno impresionante. Esa mujer se transfiguró. Porque yo la vi cuando tenía su carita porriadita de esas cintas que le ponían intubada. Me tocó verla porque yo entré maltratada, todo esto lo tenía morado. Cuando la persona tiene trauma, yo no sé cómo le llaman a eso, cuando la sangre se les ve. Y el jueves antes de morir, de hecho ahí están sus fotos, porque a ella no la arreglaron ni la funeraron ni nada, si fue la hermana que la vistieron ahí rapidito. Y ahí está la evidencia. El jueves yo llegué, claro, está toda porrieta, esos morados, y como a las 11, a las 9 de la mañana, yo llegué, cuando me puse a mirarla, y eso comenzó a brillarle el rostro, le brillaba. Y yo, cuando me di cuenta habían pasado como casi 3 horas, porque yo era ahí como lo viendo todo eso. Cuando a las 11:11 ya no tenía nada de eso. Nada. Los justos poseen la tierra. Yo llegaba allá y encontraba enfermeras que entraban y salían con camándulas. Todas las que podían entrar, que no eran ni siquiera a su pasillo, pero a tocar el cuerpo de ella con esos rosarios. Y entonces los médicos decían, ¿y es que quién es ella? Y un capellán que había allá, que es médico, les decía, esa mujer, después ustedes se van a dar cuenta a quién estuvieron acá, esa mujer es una santa. Impresionante. Los justos poseen la tierra y habitarán por siempre jamás en esa tierra. De hecho, miren los milagros que Dios está haciendo hoy a través de ella. Dios lo está haciendo, nosotros no estamos diciendo a nadie, pero esos llegan y llegan y llegan y llegan testimonios por cantidades. Si esa mujer en vida le pedía al Señor, a mí me tocó ver cómo una vez oró por una jovencita que tenía polio en su pierna, un pie más corto que el otro, y antes de orar por ella, antes de orar por esa muchachita, pidió una regla y un marcador, y le marcó el pie cortico, le hizo 2 rayas, antes de orar. Esa mujer tenía una conexión tan directa con el Señor, y comenzó a orar, y la muchachita comenzó a sentir un calor en el pie que se le estiraba. Cuando termina la oración le dice, mijita, ¿qué te pasó? Y no, es que estoy sintiendo como si me estuvieran estirando el pie. Y le miden con la regla y se lo había estirado casi 5 centímetros. Todos los que estaban ahí no les quedó la menor duda. Y cosas que nosotros vimos acá en vida de ella. Pues ahora que está en el cielo, eso es arrollador, ¿sí? Esa es la promesa del Salmo 36, cumplida en ella, que le fue fiel al Señor. Una mujer impecable. Nunca toleró, nunca nos aceptó una vida doble, sobre todo a los que estuvimos cerca de ella. Nunca. A mí más de una vez me despachó para la casa. Me dijo, si vas a vivir así, vete. Pero tú tienes que determinarte por el Señor. Y se lo agradezco. Siendo postulante estaba en un dilema. Uno no puede andar bobeando con el Señor. Te vas entonces. Si vas a estar en ese, decídete de una vez. Así de una. Eso era, gracias a Dios, me tocó eso. Gracias a Dios, eso fue un regalo inmenso. Yo se lo decía a ella a las risas, madre, gracias, porque usted me determinó por el Señor. Entonces, pues eso es lo que quiere hacer el Señor con todos nosotros. El Salmo. No tengamos miedo de buscar el bien, amar el bien y esforzarnos por hacer el bien. No nos dé miedo. Que el Señor nos tiene premios muy grandes y la satisfacción de este siervo del Evangelio es grande. Hicimos lo que debíamos hacer.
Y San Pablo hoy con esta recomendación a Tito de cómo deben ser los presbíteros. Oremos mucho por los sacerdotes, por los obispos, porque hay mucha mediocridad, mucha vida doble en la jerarquía y en la vida consagrada, y eso no lo quiere el Señor. Y muchos sacerdotes justificando el pecado, el mal, eso no lo quiere el Señor. Y laicos también en las mismas. No lo quiere el Señor. Quiere que vivamos una vida santa y buena. De eso nunca nos vamos a arrepentir. Nos vamos a arrepentir de no habernos esforzado más por darle generosamente al Señor.